24 de junio. Harry no podía creerlo, hoy finalmente iba a ser el día en que todo terminaría, el día de la tercera prueba y el día en que finalmente la terminaría. Habían pasado muchas cosas desde la segunda prueba, algunas buenas y otras no. Las consecuencias de la segunda tarea no habían sido buenas para Dumbledore ni para los dos Weasley que estaban en la tarea. Cuando Dumbledore recuperó el sentido, dijo que los revertiría para demostrar quiénes eran e inmediatamente trató de transfigurar a los dos Weasley y se probó la palabra clave, porque cuando intentó deshacerla, no pasó absolutamente nada. Esto confirmó en muchas de las mentes del público que eran, como Harry decía, ser meros elfos domésticos. Después de todo, un maestro de transfiguraciones como Dumbledore no debería tener ningún problema para deshacer una transfiguración de ningún tipo. Por supuesto, lo que nadie sabía era que una de las maldiciones que Daphne les había lanzado a los dos era casi indetectable, que aseguraría que la transfiguración permanecería en efecto, cortesía de la biblioteca Black. Finalmente, Dumbledore decidió probar otra cosa y usar un hechizo revelador. El hechizo fue utilizado comúnmente por los curanderos para identificar a los pacientes si el paciente estaba consciente para poder contactar a la familia. Cuando Dumbledore usa el hechizo en las dos letras inmediatamente doradas formadas sobre las dos que forman los dos nombres. Ronald Bilius Weasley y Ginevra Molly Weasley. Al ver los nombres, Harry inmediatamente puso una mirada de extrema indignación y exclamó: «Puede que tenga una mala opinión de ti, Dumbledore, pero ni siquiera yo esperaba que transfiguraras a uno de tus secuaces para que pareciera un elfo doméstico solo para que yo lo rescatara como era de esperar». La gente reaccionó con total indignación ante la acusación. Si Harry lo hubiera acusado de esto a principios de año, casi todo el mundo se habría reído de él por hacer acusaciones tan ridículas, pero el trabajo de Rita logró influir considerablemente en el público. Antes de que Dumbledore pudiera decir algo para defenderse, una bruja pelirroja regordeta furiosa se había acercado a Dumbledore y había comenzado a desgarrarlo por uno nuevo. Su lealtad ciega al hombre se olvidó temporalmente por la ira que sintió al ver en qué se habían convertido dos de sus bebés. Las cosas se pusieron aún más interesantes cuando dos personas bajaron de las gradas y se unieron al grupo. El dúo se había identificado como empleados del ministerio, o más específicamente del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Resultó que los dos sospechaban que Dumbledore o alguien más había convertido a los dos Weasley en elfos reales, ya que incluso Dumbledore no pudo deshacer ninguna transfiguración. Así que los dos decidieron investigar, ya que los elfos caían bajo su responsabilidad. Desafortunadamente para los dos Weasley, al estilo típico del ministerio, la investigación, que podría hacerse en minutos, tomaría varias semanas, 0 meses, debido a todo el papeleo que debían presentarse. Lo único que hicieron los empleados del ministerio en ese momento fue otorgarles el estatus temporal de elfo doméstico según ellos. Es mejor prevenir que curar, y míralos, se ven más elfos que humanos. La otra cosa que hicieron fue pedir su varita, ya que a los elfos no se les permitía llevar varitas. Fue en ese momento que Harry admitió que cuando vio que los elfos llevaban varitas en el lago, cumplió con su deber civil y se las quitó de las criaturas. Desafortunadamente, en algún momento del camino para volver a la superficie había perdido ambas varitas. Los empleados del ministerio no parecían estar molestos por la pérdida de las varitas, y le agradecieron y dijeron que era bueno que todavía algunas personas cumplieran con sus deberes civiles. Con todo, la imagen de Dumbledore recibió otro golpe ese día, que solo se amplificó cuando el artículo de Skeeter que cubría la tarea salió al día siguiente. Y en cuanto a los hermanos Weasley, humillación pública frente a una escuela una ena de adolescentes, sí, eso no terminó bien para ellos. Especialmente considerando el hecho de que todavía tienen que asistir a las lecciones sin varita mientras se ve y suena como un elfo doméstico. Todo el asunto de los elfos tenía una ventaja que ni Harry ni Daphne habían previsto cuando originalmente habían ideado el plan para humillar a los Weasley si eran los rehenes. Al final resultó que el contrato de matrimonio mágico solo es legal entre dos humanos. Entonces, en el momento en que Ginny fue clasificada como elfa doméstica a pesar de que era solo un estado temporal, la magia destruyó el contrato en sí, ya que una de las cláusulas fue violada. Fue inesperado, pero ni Harry ni Daphne iban a mirar a un hipogrifo de regalo en la boca. Con toda la conmoción que estaba ocurriendo, todos casi habían olvidado que la tarea aún continuaba. Fleur había aparecido brevemente ante los dos Potter, pero no tenía a su rehén con ella. No es que pareciera molesta por eso, ya que aceptó la cálida toalla que le dio Madame Pomfrey y fue a sentarse con su hermana.
La atención de todos se volvió a centrar en la tarea cuando Cedric resurgió un minuto después del tiempo asignado. 10 minutos después llegó Krum, pero a diferencia de la última vez, su rehén resultó gravemente herido. Por supuesto, la última vez que estuvo Harry se quedó abajo y le dio a Krum la piedra irregular que había encontrado en el fondo del lago cuando vio que Krum estaba tratando de cortar las cuerdas que sujetaban a Hermione con sus dientes. Parece que Krum había intentado hacer lo mismo de nuevo y ahora Harry no estaba allí para detenerlo. Al final, Fleur había recibido 25 puntos, Krum obtuvo 30, que era considerablemente menos de lo que recibió la última vez, pero si te tomas un momento para mirar a su rehén, entonces no puedes culpar a los jueces. Dado que Cedric, al igual que Fleur, había hecho la tarea de la misma manera que la última vez, nuevamente recibió Ford 7 puntos. ¿Cuántos puntos dar a los Potter? Requirió un poco más de discusión entre los jueces. Ni Dumbledore ni Karkaroff querían darles puntos completos, pero no importa cómo lo mires, habían recuperado a los rehenes dentro del tiempo asignado y, por lo tanto, no había forma de no darles puntos completos sin parecer aún más sesgados de lo que ya eran. Son vistos, por lo que los Potter recibieron 50 puntos cada uno. Desde la tarea habían sucedido varias cosas. Una de ellas era que Fleur y Gabrielle habían comenzado a pasar más tiempo con el grupo y, a menudo, se las podía encontrar relajándose en la Cámara de los Secretos. Otra cosa que había sucedido fue el final del torneo de duelo. El equipo de Ariadne se había enfrentado a varios equipos más, pero desafortunadamente ninguno llegó a la final. Si bien Ariadne y Harry tenían muchos oponentes a los que no podían vencer, el hecho era que tenían un cuarto y un primer año y un tercer y cuarto año respectivamente como compañeros de equipo. Y no importa que tan bien entrenados estén, hay ciertos límites que solo pueden superarse con la edad. Aún así, los Potter estaban muy orgullosos de la mejora de sus compañeros de equipo desde el comienzo del año y el objetivo original de hacerlos más fuertes para que pudieran defenderse en la necesidad que surgiera ciertamente se logró. Luego había otra cosa que Harry necesitaba cuidar. El 27 de mayo tuvo lugar la sesión informativa de la tercera tarea. Daphne había asistido a la reunión, pero Harry tenía algo más que hacer. Mientras Daphne les decía a todos que Harry no se sentía bien y que se había quedado en su habitación para irse a la cama temprano y que ella confiaría en todo lo que le dijeran. La verdad era que Harry, bajo la cubierta de su capa de invisibilidad, se había dirigido hacia el bosque prohibido para interceptar a Crouch Sr. Después de todo, no sería una buena idea si lograba llegar a Dumbledore esta vez. Quién sabe lo mal que el anciano podría interferir en los planes de la tercera tarea si obtiene alguna información útil de Crouch. Después de eso, Harry y Daphne comenzaron a tener varias reuniones con Madame Bones, para elaborar los planes para la noche de la tercera prueba. Durante una de esas reuniones, Bones mencionó que Fudges finalmente fue expulsado de su oficina y fue reemplazado por Tiberius Ogden. Y finalmente estaba hoy, el día de la tercera prueba. El día definitivamente había comenzado lo suficientemente bien, sabiendo que había una sala de privacidad permanente alrededor de la habitación, un hechizo de bloqueo avanzado en la puerta y considerando a quien se enfrentarían antes de que terminara el día, los llevó a actividades que no terminaron por varios horas, desafortunadamente, cuando un Harry y Daphne muy satisfechos y una Lucky curiosa, que se preguntaba por qué sus padres estaban despiertos tan tarde y sonriendo tan alegremente, salieron de la Cámara de los Secretos, fueron abordados casi de inmediato por Tracey y Hermione. Resultó que la familia de los campeones había aparecido de nuevo y algunas personas se preocuparon bastante porque Harry y Daphne no fueron vistos en el desayuno porque de otra manera estaban preocupados. Uno de ellos era McGonagall, ya que estaba asignada para informarles, cuando llegaron al pasillo, que los invitados habían llegado. Otro no era otro que Molly Weasley, quien había venido a aclarar todo el malentendido sobre el contrato matrimonial disuelto y a ofrecer el apoyo que el pobre bebé necesitaba de su familia real. Los que no estaban realmente preocupados eran los padres de visita de Greengrass y Sirius, ambos sabían que Harry y Daphne podían cuidarse a sí mismos y, lo que es más importante, el uno al otro. Cuando había pasado una hora y los Potter aún no habían aparecido, parte del personal y los invitados de los Potter comenzaron a buscarlos, el primer lugar al que había mirado el grupo de búsqueda era la antigua habitación de los Potter. Desafortunadamente, aunque los Potter pueden haberse mudado a la Cámara de los Secretos, nunca quitaron las protecciones que habían colocado en la habitación. Así que decir solo la contraseña falló épicamente. Molly Weasley no estaba contenta cuando el retrato informó al grupo que si bien la contraseña era correcta, no podía abrirla.
El grito resultante se pudo escuchar a través de una gran parte del castillo. Finalmente, después de varias horas y con la ayuda de varios profesores, McGonagall logró desmantelar las protecciones y entró en la habitación, solo para encontrarla vacía. Esto llevó a una búsqueda a gran escala a través del castillo por parte del grupo y varios otros profesores. Por supuesto, sus amigos finalmente fueron reclutados para ayudar a buscarlos, ya que la mayoría de las lecciones se cancelaron debido al creciente número de maestros que buscaban a los Potter. Es por eso que Trelawney y Hermione esperaban en la entrada de la cámara oculta. Estaban bastante seguros de que los Potter todavía estaban allí, pero no tenían forma de entrar, así que los dos se sintieron bastante aliviados cuando vieron a los Potter salir por la entrada oculta después de 2 horas de espera en un baño con Myrtle gimiendo. Explicaron rápidamente la situación a los Potter. Ninguno de los Potter adultos estaba de humor para una pregunta sobre dónde estaban y especialmente no estaban de humor para reunirse con Molly Weasley. Así que Harry sacó su varita y dijo el encantamiento por un hechizo que aprendió en su tercer año 4 veces y 4 ciervos de color plateado salieron de su varita y desaparecieron momentos después con sus respectivos mensajes. Uno le había enviado a McGonagall para informarle que se dio cuenta de que ella lo estaba buscando, pero que él y Daphne solo quieren pasar el día en calma con amigos y familiares y las personas que quieren con ellos serán informadas. A Sirius, Samuel y Ariana, cada uno envió uno que les informó dónde estaban. Resultó que los 3 estaban juntos cuando recibieron el mensaje y solo les tomó un par de minutos llegar al baño. El resto del día lo pasaron en la habitación escondida relajándose, ni siquiera se molestaron en ir al gran comedor para el almuerzo y la cena, sino que lo comieron allí. Cuando era casi la hora de irse, Harry y Daphne obtuvieron una promesa de los otros 3 adultos en la habitación para asegurarse de que Lucky estaría a salvo cuando no estuvieran allí a cualquier costo. Estaban bastante seguros de que todo terminaría bien esta noche, pero considerando la tarea que planeaban hacer, nunca se sabe. Los adultos prometieron, aunque a regañadientes, ya que entendieron que cuando no están allí, podría referirse a un período de tiempo considerablemente más largo que la tarea de esta noche si las cosas salen mal. Después de recibir las promesas, Harry y Daphne se tomaron su tiempo para despedirse de cada uno de los adultos y se tomaron aún más tiempo con Lucky. Después de haber hecho eso, salieron de la cámara y se dirigieron al campo de Quidditch, que ahora estaba completamente irreconocible. Un seto de 6 metros de altura rodeaba todo el borde. Había un hueco justo enfrente de ellos. La entrada al vasto laberinto. El pasaje más allá parecía oscuro y espeluznante. 5 minutos después, las gradas habían comenzado a llenarse, el aire estaba lleno de voces emocionadas y el retumbar de pies mientras los cientos de estudiantes entraban en sus asientos. El cielo era de un azul profundo y claro ahora, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Hagrid, la profesora McGonagall y la profesora Flitwick entraron caminando al estadio y se acercaron a Bagman y los campeones. Llevaban estrellas grandes, rojas y luminosas en sus sombreros, todos excepto Hagrid, que tenía el suyo en la parte posterior de su chaleco de piel de topo. Vamos a estar patrullando el exterior del laberinto, dijo la profesora McGonagall a los campeones. Si tiene dificultades y desea ser rescatado, envíe chispas rojas al aire y uno de nosotros vendrá a buscarlo. ¿Comprende? Los campeones asintieron. Y váyase, entonces. Dijo Bagman alegremente a los 3 patrulleros. Buena suerte. Harry, Daphne, susurró Hagrid, y los 3 se alejaron en diferentes direcciones, para colocarse alrededor del laberinto. Bagman apuntó ahora su varita a su garganta, murmuró, Sonorus, y su voz magnificada mágicamente resonó en las gradas. Y damas y caballeros, la tercera y última tarea del torneo de los 3 magos está a punto de comenzar y permítanme recordarles cómo están los puntos actualmente. Empatados en primer lugar, con 95 puntos cada uno, señor Harry Potter y señora Daphne Potter, ambos de la escuela Hogwarts. Los vítores y aplausos enviaron pájaros del bosque prohibido revoloteando hacia el cielo cada vez más oscuro. En segundo lugar, con 72 puntos, y el señor Cedric Diggory también de la escuela Hogwarts. Más aplausos. Y en tercer lugar, con 68 puntos, y el señor Víctor Krum, del Instituto Durmstrang. Y con solo 3 puntos de diferencia en el cuarto lugar está la señorita Fleur de la Cour, de Beauxbatons Academy. Así que, en mi silbato, Harry Daphne. Bagman exclamó. 3, 2, 1, dio un breve pitido con su silbato, y Harry y Daphne se apresuraron hacia el laberinto.
Los altos setos proyectaban sombras negras a través del camino, y Harry todavía no lo sabía era porque los setos eran muy altos y gruesos o porque habían sido encantados. El sonido de la multitud circundante fue silenciado en el momento en que entraron al laberinto. Vamos, murmuró Harry después de que él y Daphne encendieron su varita y comenzaron a correr hacia adelante. Después de unos 50 metros llegaron a una bifurcación y se dirigieron a la derecha y se detuvieron en un espacio aparentemente vacío, a la vuelta de la esquina. Muéstrate, Crouch, ordenó Harry. Por un momento no pasó nada y luego un Crouch Jr. no disfrazado apareció de repente frente a ellos, gracias a que dejó caer su hechizo de desilusión. El hombre tenía una mirada ausente en sus ojos y miraba inexpresivamente frente a él. Llévanos a la taza, le recomendó Harry. Y haga lo que sea necesario para mantenernos a salvo. Crouch no dijo nada, se dio la vuelta y comenzó a alejarse rápidamente, seguido de cerca por los Potter. Tener al que conoce el camino mostrando el camino facilitó considerablemente las cosas. Las diversas bestias desagradables y el encantamiento que encontraron en el camino tampoco demostraron ser un gran problema. Si bien definitivamente serían un desafío si hubieran estado solos, no resultaron ser una gran amenaza cuando Harry y Daphne lucharon juntos y Crouch brindó apoyo. Finalmente llegaron a la mitad del laberinto, afortunadamente evitando la esfinge ya que Harry realmente no tenía ganas de responder 3 acertijos para superarlos y no era lo suficientemente estúpido como para atacar una esfinge en un espacio tan restringido. Harry se tomó un momento para mirar la taza brillante, su mirada luego se movió hacia su esposa, quien lucía saludable y lista para terminar con todo. Finalmente, su mirada se posó en el último hombre del grupo. Barty Crouch Jr. había hecho bien sus tareas desde que la maldición Imperius había sido lanzada sobre el hombre. Con suerte, la información errónea que el hombre le había enviado a Voldemort haría que esta noche fuera un poco más fácil. Harry respiró hondo y exhaló lentamente. Está bien, comencemos, recuerda el plan. Daphne asintió y le dio a Harry un último beso apasionado y prolongado antes de usar la magia para ocultar su presencia, seguida de cerca por Crouch, quien hizo lo mismo para esconderse. 1, 2, 3, dijo Harry antes de tocar la taza. Al instante, Harry sintió un tirón en algún lugar detrás de su ombligo. Sus pies habían dejado el suelo. No podía aflojar la mano que sostenía la copa de los 3 magos, lo tiraba hacia adelante en un aullido de viento y colores arremolinados. Después de lo que se sintió como si hubiera viajado durante varios minutos, de repente se dejó caer. Se sintió enormemente aliviado cuando escuchó 2 sonidos más de alguien cayendo al suelo, seguidos poco después por 2 pares de pasos alejándose. Harry rápidamente enfundó su varita principal en su funda y sacó la secundaria. Después de varios momentos de espera, Harry vio a un hombre bajo sosteniendo algo que parecía un bebé y Harry pensó. Y ahí tenemos la rata y el bebé moreno. Sintiéndose muy molesto, tenía que hacer esto, pero al no ver otra manera, Harry dejó caer su varita y se agarró la cabeza mientras lucía como si estuviera sufriendo un dolor agonizante y cayendo al suelo. Momentos después vio la luz roja de un impactante hechizo golpeado. Él. Cuando Harry se despertó varios momentos después por un hechizo, estaba atado a una lápida. Frente a él había un caldero de piedra que era mucho más grande de lo normal, un gran vientre de piedra lo suficientemente grande como para que un hombre adulto se sentara en él. La atención de Harry se desvió momentáneamente hacia la cosa dentro del paquete de túnicas en el suelo que se movía más persistentemente, como si estuviera tratando de liberarse. Ahora la rata estaba ocupada en el fondo del caldero con una varita. De repente, hubo llamas crepitantes debajo de él. El líquido del caldero pareció calentarse muy rápido. La superficie comenzó no solo a burbujear, sino a enviar chispas ardientes, como si estuviera en llamas. El vapor se estaba espesando, difuminando la silueta de Colagusano atendiendo el fuego. Los movimientos debajo de la túnica se volvieron más agitados. Y Harry volvió a escuchar la voz aguda y fría, después de no haberla escuchado de verdad durante varios meses. Apurarse. Oh, cuánto quería Harry matar a esa cosa, aquí y ahora, pero sin un cuerpo real. Esa cosa todavía está solo entre la tierra de los vivos y los muertos y, por lo tanto, no se puede matar. Toda la superficie del agua estaba ahora iluminada con chispas. Podría haber estado incrustado con diamantes. ¿Está listo, maestro? Ahora, dijo la voz fría. Colagusano abrió la túnica en el suelo, revelando lo que había dentro, y Harry miró con disgusto a lo que se había reducido al autoproclamado mago más fuerte de todos los tiempos. Era como si Colagusano hubiera volteado una piedra y hubiera revelado algo feo, viscoso y ciego, pero peor, 100 veces peor.
Lo que había estado cargando Colagusano tenía la forma de un nifo humano agachado, excepto que Harry nunca había visto nada menos parecido a un niño. No tenía pelo y tenía un aspecto escamoso, de un negro oscuro, crudo y rojizo. Sus brazos y piernas eran delgados y débiles, y su rostro, ningún niño vivo había tenido jamás un rostro así, plano y como una serpiente, con brillantes ojos rojos. La cosa parecía casi indefensa. Levantó sus delgados brazos, los puso alrededor del cuello de Colagusano y Colagusano lo levantó. Mientras lo hacía, su capucha cayó hacia atrás, y Harry vio la expresión de repulsión en el rostro pálido y débil de Colagusano a la luz del fuego mientras llevaba a la criatura al borde del caldero. Por un momento, Harry vio el mal, cara plana iluminada por las chispas que bailan en la superficie de la poción. Y luego Colagusano bajó a la criatura al caldero. Hubo un silbido y desapareció bajo la superficie. Harry escuchó su frágil cuerpo golpear el fondo con un ruido sordo. Colagusano estaba hablando. Su voz tembló. Parecía asustado más allá de su ingenio. Levantó su varita, cerró los ojos y le habló a la noche. Hueso del padre, dado sin saberlo, renovarás a tu hijo. La superficie de la tumba a los pies de Harry se agrietó. Y, Harry vio como un fino hilo de polvo se elevaba en el aire por orden de Colagusano y caía suavemente en el caldero. La superficie de diamante del agua se rompió y siseó. Envió chispas en todas direcciones y se volvió de un vívido azul de aspecto venenoso. Y ahora Colagusano estaba gimiendo. Sacó una daga de plata larga, delgada y brillante del interior de su capa. Su voz se rompió en sollozos petrificados. Carne, del siervo, entregada voluntariamente, tú, revivirás, a tu amo. Extendió su mano derecha frente a él, la mano con el dedo faltante. Agarró la daga con mucha fuerza en su mano izquierda y la balanceó hacia arriba. Cobarde, pensó Harry al ver la forma temblorosa de uno de los mejores amigos de su padre. Puede que a él no le guste, pero Harry sabía que alguien como Bellatrix Lestrange se habría cortado el brazo de su varita por el bien de su señor oscuro sin inmutarse, en lugar de esta patética excusa de mago. Pensar que es indirectamente responsable de los miles de muertos. Harry pensó con amargura. A diferencia de la última vez, Harry no desvió la mirada y observó sin la más mínima lástima cómo el traidor se cortaba su propia mano y ésta caía en el caldero. Escuchó el grito de total agonía, pero aún así no sintió lástima por él. Él tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. La poción se había vuelto de un rojo ardiente. Colagusano estaba jadeando y gimiendo de agonía y comenzó a tropezar hacia Harry. Harry miró al hombre con odio en sus ojos. Ve sangre del enemigo, tomada por la fuerza. Tú, resucitarás a tu enemigo. Harry ni siquiera se inmutó cuando la punta del cuchillo de la rata penetró el hueco de su brazo derecho y la sangre comenzó a filtrarse por la manga de su túnica rasgada. Colagusano, todavía jadeando de dolor, buscó en su bolsillo un frasco de vidrio y lo acercó a la herida de Harry, de modo que un chorrito de sangre cayó dentro, se tambaleó hacia el caldero con la sangre de Harry. Lo vertió dentro. El líquido dentro se volvió, instantáneamente, de un blanco cegador. Colagusano, hecho su trabajo, se dejó caer de rodillas junto al caldero, luego se desplomó de lado y se tumbó en el suelo, acunando el muñón sangrante de su brazo, jadeando y sollozando. El caldero estaba hirviendo a fuego lento, enviando sus chispas de diamante en todas direcciones, tan cegadoramente brillante que convirtió todo lo demás en una aterciopelada negrura. No pasó nada por un momento. Y entonces, de repente, las chispas que emanaban del caldero se apagaron. Una oleada de vapor blanco se elevó densamente desde el caldero. Y luego, a través de la niebla frente a él, vio la silueta oscura de un hombre, alto y esqueléticamente delgado, que se elevaba lentamente desde el interior del caldero. Vísteme, dijo la voz aguda y fría desde detrás del vapor, y Colagusano, sollozando y gimiendo, todavía sosteniendo su brazo mutilado, se apresuró a recoger la túnica negra del suelo, se puso de pie, se estiró y tiró con una sola mano sobre la cabeza de su amo. El hombre delgado salió del caldero, mirando a Harry. Y Harry volvió a mirar al rostro del hombre al que odiaba más que a nadie en su vida. Más blanco que una calavera, con los ojos anchos y lívidos de color escarlata y una nariz plana como una serpiente con aberturas en lugar de fosas nasales. Voldemort se había levantado de nuevo. Voldemort apartó la mirada de Harry y comenzó a examinar su propio cuerpo. Sus manos eran como arañas grandes y pálidas. Sus dedos largos y blancos acariciaban su propio pecho, sus brazos, su rostro. Los ojos rojos, cuyas pupilas eran rendijas, como gatos, brillaban aún más en la oscuridad.
Levantó las manos y flexionó los dedos, con expresión absorta y exultante. No prestó la menor atención a Colagusano, que yacía retorciéndose y sangrando en el suelo. Voldemort deslizó una de esas manos de dedos anormalmente largos en un bolsillo profundo y sacó una varita. Él también lo acarició suavemente. Y luego la levantó y apuntó a Colagusano, quien fue levantado del suelo y arrojado contra la lápida donde Harry estaba atado. Se cayó al pie y se quedó allí, arrugado y llorando. Voldemort volvió sus ojos escarlata hacia Harry, riendo con una risa aguda, fría y sin alegría. La túnica de Colagusano ahora brillaba con sangre. Había envuelto el muñón de su brazo en ellos. Mi señor se atragantó. Mi señor, usted prometió. Usted prometí. Extiende tu brazo, dijo Voldemort perezosamente. Oh maestro, gracias, maestro. Extendió el muñón sangrante, pero Voldemort se rió de nuevo. El otro brazo, Colagusano, maestro, por favor, por favor. Voldemort se inclinó y sacó el brazo izquierdo de Colagusano. Forzó la manga de la túnica de Colagusano por encima de su codo, y Harry pudo ver el tatuaje rojo vivo, una calavera con una serpiente saliendo de su boca, la marca tenebrosa. Voldemort lo examinó con cuidado, ignorando el hilantón incontrolable de Colagusano. Ha vuelto, dijo en voz baja, todos lo habrán notado. Y ahora sabremos, presionó su largo dedo índice blanco contra la marca en el brazo de Colagusano y Colagusano dejó escapar un nuevo aullido. Voldemort quitó los dedos de la marca de Colagusano y Harry vio que se había vuelto negro azabache. Con una expresión de cruel satisfacción en su rostro, Voldemort se enderezó, echó la cabeza hacia atrás y miró a su alrededor hacia el oscuro cementerio. ¿Cuántos serán lo suficientemente valientes para regresar cuando lo sientan? Susurró, sus relucientes ojos rojos fijos en las estrellas. ¿Y cuántos serán lo suficientemente tontos como para mantenerse alejados? Comenzó a caminar de un lado a otro ante Harry y Colagusano, mientras sus ojos recorrían el cementerio todo el tiempo. Después de un minuto más o menos, miró a Harry de nuevo, una sonrisa cruel torció su rostro de serpiente. Pensar, en realidad estaba preocupado, cuando escuché que lograste hacer algo que incluso yo no había logrado hacer todavía y viajar en el tiempo, siseó en voz baja. Pero luego recibí noticias de mi leal sirviente. Hizo una pausa por un momento para la dramatización y continuó en el mismo tono. ¿Tu mente débil siquiera se da cuenta de que tus recuerdos han sido alterados, Potter? Harry no dijo nada y solo miró desafiante al señor oscuro. Imagina mi sorpresa, Potter, cuando mi sirviente me contacta y te informa que no tienes ningún recuerdo de mi resurrección. Afortunadamente mi sirviente no tardó mucho en enterarse de lo que pasó. ¿Te acuerdas de Potter? ¿Cómo lees un artículo del Daily Prophet sobre cómo Alden McNair logró capturar y matar al supuesto héroe de guerra, Peter Pettigrew, y la oscura abominación que lo acompañaba? ¿No te parece extraño que eso no haya vuelto a pasar? Harry forzó una mirada de creciente comprensión y miedo en su rostro. Pareces comprender lo que te estoy diciendo. Siseó Voldemort, con una sonrisa cruel en su rostro. Al viajar atrás en el tiempo para detener a este señor oscuro Palpatine, me has permitido renacer. Soy el mago más grande de todos los tiempos. Gracias a ti pude detener al traidor de sangre y, como agradecimiento, deshaceré de ese señor oscuro por ti si alguna vez es lo suficientemente estúpido como para levantarse contra mí. Harry mantuvo la misma mirada en su rostro, pero interiormente se preguntó cuánto tiempo el hombre seguiría regodeándose. También estaba seguro de que si alguna vez le contaba esta historia a cualquier nacido de Muggles o mestizo, no creerían que Voldemort realmente creería un nombre falso tan inconsciente, pero de nuevo el hombre odia todo lo Muggle. Estás parado, Harry Potter, sobre los restos de mi difunto padre, siseó suavemente. Muggle y tonto. Muy parecido a tu querida madre. Pero ambos tenían sus usos, ¿no es así? Tu madre murió para defenderte cuando eras niño. Y yo maté a mi padre, y mira lo útil que ha sido. Se probó a sí mismo, en la muerte. Voldemort se rió de nuevo. Caminaba arriba y abajo, mirando a su alrededor mientras caminaba. ¿Ves esa casa en la ladera, Potter? Mi padre vivía allí. Mi madre, la bruja que vivía aquí en este pueblo, se enamoró de él. Pero él la abandonó cuando ella le dijo lo que era. No me gusta la magia, mi padre. La dejó y regresó con sus padres Muggles antes de que yo naciera. Potter, y ella murió dándome a luz, dejándome criar en un orfanato Muggle, pero juré para encontrarlo, me vengué de él, ese tonto que me dio su nombre, Tom Riddle. Sin embargo, caminaba de un lado a otro, sus ojos rojos iban de una tumba a otra. Escúchame, reviviendo la historia familiar. Dijo en voz baja, vaya, me estoy volviendo bastante sentimental, pero mira, Harry.
Mi verdadera familia regresa. De repente, el aire se llenó del murmullo de las capas. Entre las tumbas, detrás del tejo, en cada espacio oscuro, aparecían magos. Todos iban encapuchados y enmascarados. Y uno a uno fueron avanzando. Lentamente, con cautela, como si apenas pudieran creer lo que veían, Voldemort se quedó en silencio, esperándolos. Entonces uno de los mortífagos cayó de rodillas, se arrastró hacia Voldemort y besó el borde de su túnica negra. Maestría, maestro, murmuró. Esto fue lo último que dijo cuando de repente una ola de magia se apoderó del cementerio. ¿Qué? Gritó Voldemort enfurecido cuando de repente todos sus sirvientes cayeron aparentemente aturdidos. Harry sonrió al verlo, parece que Madame Bones había salido adelante por su parte. El plan original había sido capturar a los mortífagos antes de esta noche, pero desafortunadamente lo indecible que investigó el dispositivo que le había dado a Bones para estudiar tomó más tiempo de lo esperado, por lo que se propuso para esta noche. Bueno, eso no salió como estaba planeado, ¿verdad? Se burló Harry desde su posición mientras sentía que las ataduras se cortaban. El señor oscuro se arremolinaba y parecía absolutamente asesino. Tú. Escupió. Eres responsable de esto, Crucio. Harry vio la luz roja de la imperdonable cabeza hacia él por un momento y luego su rostro se bloqueó cuando un bloque de piedra se materializó frente a él. Harry rápidamente rodó de su posición a un lado para evitar el derbi de la roca que había explotado con el impacto. Volviéndose a levantar, Harry sacó su varita principal de su funda y disparó varios reductos en rápida sucesión hacia el señor oscuro. Mientras tanto, Daphne había dejado caer su hechizo de desilusión para poder coordinar mejor la pelea con Harry y había disparado la maldición asesina contra Voldemort. Desafortunadamente, incluso con su nuevo cuerpo, Ridley seguía siendo un Witcher muy poderoso. Con un movimiento de su varita había colocado un poderoso escudo mágico a su alrededor en el que el reducto impactaba inofensivamente. Luego conjura una pared frente a la maldición asesina. La maldición impactó y la pared explotó en varios pedazos. Sin desperdiciar ningún movimiento, Voldemort transfiguró los pedazos en serpientes y siseó mata al traidor de sangre. Mientras la atención de Voldemort estaba en Daphne, Harry se movió hacia su lado ciego y disparó un hechizo que formó un muro de tierra a medio camino alrededor de Voldemort. Al ver que la pared estaba en su lugar, Daphne disparó un gran vapor de Fiendfire hacia él, encarnó a las serpientes junto con varios mortífagos que yacían en el camino a lo largo del camino. Voldemort se dio la vuelta, y no pasó nada. Una breve mirada de sorpresa apareció en el rostro del señor oscuro cuando no pudo aparecer, pero rápidamente se recuperó e hizo un agujero del tamaño de un humano en la pared que uno lo rodeaba y saltó a través de él antes de que el fuego pudiera alcanzarlo. Desafortunadamente para él, Harry estaba del otro lado e inmediatamente había disparado varias maldiciones asesinas, cuando vio que se hacía el agujero. Esquivó uno, pero no fue lo suficientemente rápido para esquivar el siguiente y la maldición asesina impactó en su estómago. Yo soy inmortal. Se las arregló para decirle el señor oscuro antes de ser golpeado y caer. Harry caminó cautelosamente hacia su enemigo más odiado. Estaba seguro de que la maldición asesina había impactado, pero era la prueba viviente de que esa maldición no siempre es tan efectiva como debería ser. Cuando llegó al cuerpo, Harry le dio una fuerte patada en la cabeza. No sucedió nada que indicara que aún estaba vivo. Mientras tanto, Daphne había logrado apagar sus llamas y se había trasladado al lado de su marido. ¿Finalmente ha terminado? Harry asintió con la cabeza y la abrazó con fuerza a su lado, todavía un poco incrédulo de que después de todos esos años de lucha, finalmente había terminado. Lo hicimos, esta vez lo hicimos bien. Se quedaron así por un par de momentos y Daphne finalmente dijo: todavía hay algunas cosas que deben hacerse. Harry asintió, pensó que había hecho suficiente por hoy, pero si alguna vez quería vivir una vida, tenía que hacerlo. Dejemos la limpieza a Madame Bones y los indescriptibles que reclutó para la misión. Habiendo dicho eso, usó el hechizo de invocación para recuperar la taza y abandonó el cementerio. Momentos después, reaparecieron al borde del laberinto en los terrenos de Hogwarts. Las sombras oscuras de una multitud de personas se apiñaron alrededor de ellos, acercándose más. Harry sintió el suelo debajo de su cabeza reverberando con sus pasos. Harry y Daphne tomaron cada uno una oreja de la taza y la levantaron en el aire con grandes sonrisas en sus rostros. Él provocó otra fuerte ronda de aplausos para los dos Potter. De repente, las festividades se interrumpieron cuando el fuerte grito de Yalbus
sonó por el suelo, todos se volvieron hacia quienes habían gritado y para su sorpresa vieron a un Severus Snape desaliñado y ligeramente trastornado tropezar con el director Severus. «Muchacho, ¿qué te pasó?», preguntó Dumbledore preocupado mientras lograba atrapar a su espía antes de que se derrumbara en el suelo. «Albus», dijo Snape con voz ronca antes de agarrar su brazo alrededor de Dumbledore, estabilizándose y mirando al director intensamente a los ojos. Él, lo es. Dumbledore miró a su espía con expectación. Si iba a decir lo que pensaba que iba a decir, entonces podría restaurar toda su reputación de una sola vez, ya que el mundo acudiría a él en busca de orientación. Entonces, de repente, todo el rostro de Snape cambió y un cuchillo salió disparado de su manga, lo atrapó y lo usó para apuñalar a Dumbledore en el cuello antes de que pudiera reaccionar. «Eres un tonto, Dumbledore», dijo Snape antes de levantar la varita. Dumbledore se había caído. Todos vieron paralizados como uno de los maestros más desagradables de la historia y uno que ha estado desaparecido durante meses apuñala a uno de los magos más poderosos del mundo. Es por eso que se perdieron las breves miradas de satisfacción que cruzaron los rostros de los Potter mientras veían al hombre que consideraban tan malo como Voldemort desangrarse lentamente. Desafortunadamente para Snape, había cumplido su propósito y ahora era el momento de terminar. «Expelliarmus», dijo Harry. «Estupefy». Daphne siguió el hechizo de desarme, golpeó y la varita salió volando de la mano del maestro de pociones. Por un momento muy breve, cualquiera que hubiera mirado de cerca podría haber visto la mirada nublada que había en los ojos del maestro de pociones desaparecer antes de que fuera golpeado por el siguiente hechizo deslumbrante. Harry atrapó la vieja varita de Dumbledore y sintió una extraña sensación de poder fluir a través de él en el momento en que tocó la varita. Harry echó un breve vistazo al maestro de pociones caído. Si no fuera por el público, probablemente habría usado algo mucho más letal, pero no tenía intención de ir a prisión justo después de haber acabado con su peor enemigo. Aún con todo lo que el hombre había hecho, nunca volvería a ver la luz del día. De las 5 personas que son responsables de que él termine en ese infierno que fueron los Dursley, la reputación de Dumbledore fue destruida y estaba en el suelo, sangrando, apuñalado por una de sus personas más confiables. Voldemort había muerto por la mano de Harry y todos sus seguidores estaban muertos o capturados. Snape probablemente iba a pasar el resto de la vida. Su tiempo en la prisión, nunca sabrá quién fue el responsable de sus acciones. El traidor fue quemado vivo por el Fiendfyre, murió mientras aún estaba inconsciente. Su muerte fue más amable de lo que Harry había imaginado, y finalmente la mujer con quien todo había comenzado. Sibylle Trelawney. Con Dumbledore fuera, era poco probable que se quedara en Hogwarts, probablemente el único lugar que la contrataría. Harry luego abrazó a su esposa a su lado mientras veía a su familia acercarse a él. Todos se veían muy felices de verlos ilesos. Todo estuvo bien.